Y la iglesia, el cuerpo de ancianos lo invita a que venga a predicarles. Pero se ponen a pensar, este hombre se ha pasado 50 años en el campo misionero, en el medio del monte, ¿qué nos va a predicar este hombre? Y mientras más se acercaba el día, más temor tenían ellos de que lo fuera a bochornar. ¿Qué va a predicar este señor aquí? No tiene la misma capacidad que tenemos nosotros, no tiene los recursos, no tiene nada. Llegó el día, lo van a buscar al aeropuerto, la iglesia entera está ahí el domingo por la mañana, abren las puertas y entra el misionero. El misionero cojeando, tenía un ojo que no veía bien, el hombro tenía un accidente que tuvo, y va caminando y casi que no podía caminar. Cuando va a subir al púlpito, el pastor lo recoge, lo lleva, y nada, solamente leyó este pasaje en Gálatas 6, 17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo me recuerda eso, cuando yo lo veo así gastadito. Él ha trabajado, como dijo el pastor David esta mañana, no solamente predicando la palabra, como dijo Santiago también esta mañana, sino trabajando físicamente. Y está gastado, se ha gastado en la obra del Señor. Bueno, hermanos, vamos de nuevo a buscar en Judas, porque como me han dicho en otras ocasiones, o como me dijeron antes allá en inglés, yo soy un predicador, un maestro, predicador no, porque mi suegro siempre me dijo que yo nunca en mi vida he predicado, pero de un solo tema. No es así, yo tengo varios temas, lo que pasa es que no me dan tiempo a terminar Judas con ustedes. Pero vamos a buscar a Judas, la epístola de Judas. Y vimos los primeros dos versículos, y vimos que ahí Judas se presenta como siervo de Jesucristo, no como medio hermano de Jesucristo, hermano de Jacobo, dice a los llamados, y nos identifica a nosotros como los que somos llamados de Dios. Tenemos un llamado especial, un llamado específico de Dios. El llamado de Dios no es un llamado genérico. Cuando Él nos llama personalmente y nos llama específicamente a nosotros. Llamados, dice, ¿cómo somos llamados? Dice, santificados en Dios Padre. Es un llamado a santidad. El hermano Hugo estaba diciendo ahora, tenemos, cuando el Señor nos llama, Él nos santifica, Él nos justifica, y Él nos glorificará un día que no es, que yo estimo que no va a durar, que no vamos a pasar mucho tiempo según van las cosas, pero bueno, eso es en su tiempo, ¿verdad? Y guardados, dice, preservados en Jesucristo. Lo que quiere decir es que estamos bajo la mirada constante, bajo la protección constante de Dios. Nosotros somos, yo creo que se lo he dicho ya en otras ocasiones, somos personas privilegiadas espiritualmente. Somos personas privilegiadas, llamados, santificados y preservados por el Señor en Jesucristo. Y entonces después nos da estas tres cosas, bendiciones que quiere que nosotros tengamos, que son misericordia, paz y amor. Y casi siempre cuando leemos las epístolas pasamos por alto esta introducción. Misericordia, paz y amor. ¿Qué otra cosa, ahora que hemos pasado por la Navidad, qué otra cosa podemos nosotros desearle a una persona, sobre todo a un cristiano, ¿verdad? No, esto no involucra a inconversos, pero a cristianos, que no sea que la misericordia, la paz que tenemos ahora, porque Él perdonó nuestros pecados y ahora nosotros dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios se multipliquen en nuestras vidas. Es algo que es para mí inaudito, que como pecador soy posesor de la misericordia de Dios, de la paz de Dios y el amor de Dios. Y Él multiplica en nuestros corazones y en nuestras vidas estas tres bendiciones diariamente. A pesar, hermano, a pesar de, como decía David hoy esta mañana, a pesar del pecado que todavía es inherente en nuestras vidas. Porque no podemos dudar de que ese pecado está inherente, está latente ahí en nuestros cuerpos.
Ahora, en el versículo del 3 al 5, no creo que vamos a poder cubrir todos esos versículos hoy, pero vamos a tratar. Judas le dice a los destinatarios de la carta, a los que le están leyendo, a los lectores, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Dice Judas que él sintió, ¿verdad? Sintió una necesidad de escribirles a ellos, de traerles a ellos un mensaje acerca de qué. Dice, acerca de nuestra común salvación. Y lo que yo veo ahí, quiero compartir con ustedes esta mañana, es que dentro de lo que es la iglesia, no hay diferentes grados. Es la primera cosa que vemos. No hay diferentes grados de salvación. Es una común salvación, porque esa común salvación la encontramos en Cristo Jesús. No en nuestras buenas obras, no en nuestros buenos deseos, es en el Señor Jesucristo. No hay grados de salvación. No hay, y por ende, no hay cristianos que sean mayores que otros cristianos. Todos estamos bajo el mismo nivel, no sea la condición económica, ya sea la condición intelectual, ya sea los años que llevemos dentro de la iglesia, lo que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, estamos todos en el mismo plano, hermano. Hay diferentes, como decía Hugo hoy, hay diferentes dones, y Hugo tenía razón cuando lo dijo a Santiago, hay quienes tienen más de un don, hay 2, 3, 4. Jesucristo tenía ¿cuántos? Todos. Pablo exhibía todo dice los dones de los apóstoles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos algunos dones, algunos de ustedes tienen muchos más dones que los que yo tengo, y talentos. Yo siempre he dicho eso, algunos de ustedes tienen talento, el talento de la música, yo no lo tengo, pero dones todos tenemos uno, y es porque la salvación de nosotros viene de nuestro Señor Jesucristo, y la fe dice, común, de la común salvación. Entonces dice que me ha sido necesario, él tuvo una necesidad, y la palabra ahí es que él se sintió como presionado, como comprimido. Ustedes saben las prensas que se utiliza para hacer aceite de oliva, que son unas prensas que comprimen la aceituna. Esa es la idea que hay aquí. Él estuvo comprimido, se sintió comprimido, se sintió presionado, bajo compulsión, sentía como cierta angustia, es lo que nos está diciendo la palabra aquí, de hacer que me ha sido necesario escribiros. Dice. Le llegaron a él noticias de las iglesias a las cuales él escribió, de que estaba pasando algo en las iglesias en aquel momento. Y comprimido a escribirles, a exhortarlos para que hagan algo, dice, para que hagan algo, para que contiendan. Y ahí la palabra es fácil, dice pelear, agonizar, defender a algo. El apóstol Judas los está exhortando a ellos a que peleen por algo que está sucediendo dentro de la iglesia, y que esa pelea tiene que ser una pelea como una agonizando, como defendiendo, utilizando una expresión vieja ya, a capa y espada. No sé cuántos de ustedes estarán familiarizados con eso. A veces yo le predico a los muchachos y no entienden lo que estoy diciendo, pero bueno, a capa y espada, a todo lo que dé. Él los está exhortando a que hagan eso. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Una lucha, en realidad, como una lucha grecorromana, vamos a decirlo así. Él los está exhortando a eso, a luchar. ¿A luchar por qué? ¿A luchar por qué? Hay algo bien, y eso de luchar, hermanos, de pelear en el Evangelio. Cada uno de nosotros estamos llamados a pelear dentro del Evangelio, a presentar una batalla contra el pecado, a presentar una batalla contra aquellos que se oponen al Evangelio. Pero escuchen lo que dice la Escritura acerca de pelear, acerca de contender. En 1 Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces en el versículo 12 les recuerda que hagan esto. Les recuerda a Timoteo que haga esto. Dice, pelea la buena batalla. De nuevo, la figura de la vida cristiana como una pelea, como una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todos, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es una vida de lucha, una vida de pelea. No es una vida fácil, no es una vida fácil. Y Judas aquí le está diciendo a ellos que le fue necesario decirles, exhortarlos, alentarlos a que peleen ardientemente por la fe que ha sido dada una sola vez. Está pasando algo dentro de la iglesia que vamos a ver pronto, dentro de esta iglesia, las iglesias a las que él está escribiendo, y él le dice, ustedes tienen que contender por la fe que ha sido una vez dada a los hombres, dada a los santos, una sola vez. ¿Qué es esta fe? Esta fe es el cuerpo doctrinal que encontramos aquí en las Escrituras. Es todo lo que es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. A veces nosotros pensamos que el mensaje del Evangelio es sencillamente predicarle a las personas que Jesucristo vino, murió por nosotros, fue enterrado, resucitó y ascendió. No. El cuerpo doctrinal que encontramos, esa es la fe, ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas que Él nos escoge a nosotros antes de la fundación del mundo, que Él nos hace parte de su iglesia, de su cuerpo, que tiene preparado para nosotros un lugar donde vamos a morar con Él eternamente, y durante los 1000 años que vamos a estar aquí en la tierra, vamos a ser parte de su reino aquí, después vamos a vivir eternamente con Él en la Nueva Jerusalén. Ese es el cuerpo doctrinal, esa es la fe que fue dada una vez que fue dado una sola vez. Y encontramos que la Biblia llama a los cristianos a tener este conocimiento. Por ejemplo, en Hechos 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fe que les fue dada una sola vez, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hechos 6:7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos estaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe, al mensaje del Evangelio en su totalidad. Romanos 6 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. No existe, hermano, otro mensaje. No hay otro mensaje, como lo dice Gálatas 1, del 6 al 9. No hay otro evangelio, no hay otro cuerpo doctrinal del que nosotros tenemos aquí en la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la única fe que nos ha sido entregada. Y por esa fe, por esa fe completa, ese cuerpo doctrinal, es que Judas le está diciendo, ustedes tienen que contender por esa fe. No tienen otra manera de hacerlo. Dice que es la fe una vez dada a los santos. Es la singularidad de esa fe está expresada ahí en esa frase. Una sola fe. No se originó en nosotros, no es dada a nosotros. Dios nos las entregó personalmente. Cuando yo leo mi Biblia me doy cuenta de que es un regalo que el Señor Jesucristo me
entrega a mí. Me acuerdo cuando me convertí, que empecé a leer la Biblia, quizá un día le traigo la Biblia que yo leía, que es chiquitica, bien chiquitica, cuando aquello no existían, creo que todavía no existían Biblias de estudio, ni nada de eso. Fui a una librería cristiana, le pedí una Biblia, me dijeron, ¿había alguna que tenía nota? Y me dijeron, ¿quién es una que tiene nota? Le dije, no, yo no quiero nada que no sea la Biblia. Fue al segundo día de convertirme. Y me dieron una Biblia que es así y así. La puedo leer ahora porque tengo espejuelo, cuando que yo la leía sin espejuelo. Pero me recuerdo que me di cuenta, yo dije, este es el mensaje. Y él me escribió estos libros. Personal. Ahora, ¿cuál es el motivo por lo cual Judas le escribe a ellos? ¿Por qué Judas le dice a ellos que tienen que contender, tienen que luchar, tienen que pelear ardientemente con un esfuerzo sobrehumano por esa fe que es una fe singular, que es una fe única? ¿Por qué? Bueno, el versículo 4 ya comienza a decirle, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tiempo pasado, algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya sucedió. Ya es una realidad. Y llegó a oídos de Judas lo que estaba pasando, y él tiene que enfrentarse a esa realidad dentro de la iglesia. Y aquí en este versículo vamos a ver características que describen a un falso profeta, a un falso maestro. Dice que esta gente, algunos hombres han entrado encubiertamente. No es que han entrado por la puerta, la palabra que utiliza ahí en el original, no es que abrieron la puerta y entraron caminando. No, los define de esta manera, los define como personas que entraron agachados. Ustedes tienen todos han visto las películas o documentales donde los soldados se arrastran para pasar por abajo del alambre de púa, ¿verdad? Por abajo. Y entonces llegan a un lugar y ahí toman una posición. Ese es lo que está diciendo. Esos maestros no entran a la iglesia diciendo, yo soy un falso maestro, he venido aquí a... No, ellos esconden. La idea es que ellos esconden. Y es interesante porque lo que se está diciendo aquí es que ellos entran a las congregaciones y se agachan, se convierten en parte de las congregaciones. Toman la forma de un cristiano. Se comportan en algunas ocasiones, tratan de comportarse como parte de la congregación, y algunos llegan a tomar ciertas posiciones dentro de la iglesia y se han mantenido. Por ejemplo, usted ve, vamos al internet o vamos a la televisión, hay muchos que sabemos que son falsos maestros y han llegado a ocupar puestos sumamente grandes. Dentro de nuestra iglesia hemos hecho pasar por cristianos, pero en realidad en sus corazones no había la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos y que su obra es perfecta. No hubo eso. Eso viene de dos palabras, ¿verdad? Llegar a un lugar específico y después hundirse o agazaparse allí. No es nuevo, el Señor Jesucristo nos advierte de que estas personas existen. En Juan 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El Señor nos advierte, estas personas van a venir, y Judas está tratando ya con estas personas. Lo vemos también, Jesús dice,
En Mateo 7, David predicó sobre esto, el pastor David predicó sobre esto, un muy buen trabajo que hizo cubriendo esta porción. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Ves? Vienen vestidos como cristianos, pero por dentro son lobos rapaces. Y es interesante que el Señor Jesucristo utiliza esa analogía de lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace un lobo? Mata y después se come, ¿verdad? Se come las ovejas. Porque eso es lo que ellos hacen. Los falsos maestros, los falsos profetas se introducen en las iglesias y es para sacarle provecho a las ovejas, para sacarle provecho a los cristianos. Mateo 7 dice, guardado de los falsos profetas, acaso, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nos dice el Señor Jesús, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, el falso maestro, el falso predicador, el falso cristiano, tarde o temprano tiene dos cosas en las que comete un error. O es en la moralidad o es en el dinero. La doctrina, tarde o temprano, ahí va a haber el fallo. Es cuestión de tiempo, es cuestión de, o tienen problemas doctrinales que llevan a una inmoralidad, o su amor por el dinero lo hace identificarse dentro de la congregación. Eso no falla, nunca ha fallado. El apóstol Pablo también, fíjense lo que dice, el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso, le dice, vengan, que tengo que hablar con ustedes, ya yo voy para Roma, no me va a ir muy bien en Roma, y les dice, por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo a los ancianos. Por mi parte, he dado todo el consejo, la fe, el cuerpo doctrinal completo que él tenía en aquel momento, yo se los he predicado a ustedes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después, escuchen esto, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vienen personas después del apóstol Pablo a la iglesia que son falsos maestros. El apóstol Pablo dice, vienen, no hay manera de evitarlos, son lobos rapaces. Van a entrar, como él, haciéndole eco a las palabras del Señor Jesucristo. Son lobos rapaces. Pero el próximo versículo es el que a mí me impresiona. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. De vosotros mismos. No solamente de la iglesia, sino dentro de los líderes de la iglesia. Está hablando con los ancianos de la iglesia de Efesios. Y le dice, dentro de ustedes mismos. Porque ya en aquel momento existían dentro del cuerpo de la iglesia, quizás dentro de ese cuerpo de ancianos, existían ya falsos maestros que se habían introducido. Son dirigidos por su padre, el diablo. Y tienen la capacidad de engañar, de presentarse de una manera que no son. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, igual que Judas, ¿verdad? Es el mismo mensaje. Por tanto, dice, velad, estar atentos, estar en guardia. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, porque al fin y al cabo, la defensa de nosotros, si nosotros vemos en la Escritura quiénes son los falsos maestros y lidiamos con ellos, pero nuestra seguridad, fíjese dónde está. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia a todos los santificados. Al final y al cabo, sabemos que Él vence sobre todos esos ataques que hace Satanás a su iglesia. Él vence. Ahora, el apóstol Pedro también
también anunció, le dice, van a venir, dice, y ya están entrando. Segunda de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, de nuevo, no lo hacen abiertamente, en muchas ocasiones cuando entran a las iglesias son por grupitos, hacen grupitos. Lo primero que hace un falso maestro, un falso líder dentro de una iglesia es, antes de llegar a ser un líder, empiezan a crear grupitos y a crear cismas, a separar los hermanos. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vamos a ver más adelante por qué son herejías destructoras, porque ellos no tienen a Dios en sus noticias, o lo que traen son herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se introducen, traen fracturas, cismas dentro de la iglesia, crean pequeños grupos, introducen herejías, pero lo hacen de una manera que atrae su predicación, su manera de hablar, su manera de expresarse, atrae a las personas dentro de la iglesia y los engañan. Fíjense lo que dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y escuchen, porque el apóstol Pedro también compagina con el apóstol Pablo, porque es la revelación directa de Dios. Dice, por avaricia, porque es doctrina y dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya el Señor los conoce de antemano y el Señor lidiará con ellos de una manera rápida y eterna. Continuamos. El carácter de los apóstoles, fíjense, el carácter de los apóstatas, fíjense cuál es, y con esto terminamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, yo recuerdo un pastor que una vez lo invitaron y el pastor dijo, esto es una anécdota, el pastor le dijo, ¿qué tiempo tiene? Y si usted puede predicar como usted quiera, la congregación se va a las 12. Quédese usted ahí predicando. El carácter de los apóstoles, ¿verdad? Carácter de los apóstoles. Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente de los apóstotas, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. La primera cosa que los define a ellos, que son hombres impíos. Son hombres que no tienen reverencia hacia Dios. Tienen falta de reverencia a Dios. Hay comentaristas que dicen que esto significa que ellos no tienen la capacidad de adorar a Dios, en el sentido de rendir su vida, como Romanos 12, de rendir su vida, porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la capacidad de adorar a Dios, no tienen reverencia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer que nuestras vidas reverencia a nuestro Padre Celestial. Tiene que haber reverencia hacia Él. Con el tiempo, ha pasado, la iglesia va siendo, cuando digo la iglesia, congregaciones van siendo influenciadas por el mundo, han dejado que el mundo se introduzca y no hay reverencia. El reconocimiento de que no solamente cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos en el mundo, tenemos que tener el sentido correcto de que estamos sirviendo a un Dios santo. A un Dios santo. Y se ha olvidado, en ciertas ocasiones se ha olvidado ese sentido de reverencia, de adoración hacia nuestro Padre, cuando nos reunimos o cuando estamos en nuestros centros de trabajo. Hay un predicador, se me olvida el nombre ahora, pero dice que lo invitaron,
el yerno de él lo invita a una iglesia, y entonces era una iglesia contemporánea, y cuando abrió el culto, el que estaba dirigiendo el servicio, ¿tú sabes cómo son las iglesias contemporáneas? Que estaba dirigiendo el culto le dice, "How are you guys feeling? ¿Cómo se sienten hoy?" Y él dice que él pensó, no me preguntes cómo me siento, pregúntame lo que por mí. Porque si fuera como yo me siento, dice el predicador, es un predicador escocés creo que es, dice, si tú me preguntas cómo yo me siento, lo primero que yo quise hoy fue darle una patada al gato de lo mal que me sentía. Y no quería levantarme, no quería venir a la iglesia, me sentía mal, me sentía decaído. Pero pregúntame qué hizo mi Señor, dime qué fue lo que hizo mi Señor por mí. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Qué bien se sienten? No. El apóstol, aquí Judas dice que lo primero que encontramos es que estas personas no pueden adorar a Dios. Son incapaces, no tienen reverencia por las cosas de Dios. Dice, algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres sin reverencia hacia Dios, hombres impíos. Son amorales, no inmorales, amorales, no tienen moralidad. Y esa es la edad en que vivimos ahora, ¿verdad? Esa es la situación que estamos viviendo ahora, que no es que hay cosas buenas y cosas malas, y entonces los hombres determinan, yo hago lo malo. No, ahora no hay bueno y malo, ahora es lo que tú quieras hacer. No hay inmoralidad, ahora es amoralidad, no existe la moralidad. Ellos tienen la capacidad, dicen ellos, de pecar de una manera abierta. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque según ellos, al fin y al cabo, mi Señor me salvó. Vamos a ver entre hermanos que ellos no creen en ese Señor, pero esa es la excusa. Yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque el Señor me salvó. Una de las maneras de conocer que nosotros pertenecemos a nuestro Padre Celestial, es que como nuevas criaturas, aunque el pecado vive en nuestra carne todavía, está ahí. Cuando pecamos, el pecado nos da, ¿qué cosa? Nos da asco. Nos disgustamos. Nos damos cuenta de que estamos ofendiendo a nuestro Dios con nuestro pecado. El falso maestro, el falso cristiano que se introduce dentro de la iglesia y con el propósito de ganar, de tener ganancias, o de tener fama, o tener poder sobre los demás, no tiene ese sentimiento. Les gusta el pecado. Yo siempre he oído personas que dicen el pecado es malo y el practicar el pecado no tiene buenos fines, y eso y es malísimo. Y yo digo, no, cuando yo era pecador, cuando yo estaba en el mundo, me gustaba el pecado. Y no me importaba, porque no tenía en mi conocimiento el resultado de ese pecado. Lo disfrutaba. Y los falsos maestros disfrutan de cometer los actos pecaminosos que ellos hacen constantemente. El cristiano, cuando comete un pecado, se siente mal. Cuando cometemos el pecado nos sentimos, ¿por qué? Porque tenemos el conocimiento que estamos ofendiendo a un Dios santo. Y no solamente a un Dios santo, sino a un Dios santo que envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo el sacrificio por excelencia, por nosotros. Y tenemos la capacidad dentro de nosotros de no hacerlo, de no cometer ese pecado. Pero claro, la carne está ahí, pero nos sentimos mal. Ellos son amorales. Los falsos maestros, los falsos profetas son amorales y se adhieren al dogma de que pueden pecar sin ningún tipo de medida y que no va a haber repercusiones ninguna. Dice, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios. La segunda cosa, que convierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la toman
son libertinos, no les importa lo que ellos hacen. Toman esa gracia y la convierten en libertinaje para ellos mismos. Esa es la manera en que ellos viven. Pueden presentarse muy santos en nuestras congregaciones. Pueden presentarse como personas que son sumamente morales, pero en su vida privada, obsérvelo para que usted vea. Son inmorales, convierten en libertinaje, son libertinos. Y la última cosa que los caracteriza a ellos, que vemos aquí en este versículo, dice que tienen una visión falsa de Cristo. Tienen una visión falsa de Cristo. Fíjense lo que dice ahí. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos niegan que en Cristo está vive en Él, existe en Él toda la plenitud de la deidad. Jesucristo no es Dios. Niegan eso. Y por tanto no lo consideran como su Señor y su Salvador, como el que posee total y completo poder sobre sus vidas. Y no lo consideran su amo. Eso es lo que somos. Si decimos que somos esclavos de Jesucristo, no podemos darle otra forma de verlo, de que Jesucristo es nuestro amo. Eres nuestro dueño. Ellos niegan eso. De hecho, la palabra que se utiliza es déspota. Ellos niegan que Jesucristo es el déspota, el que tiene total control, el que gobierna, tiene total control y todo poder sobre la vida del cristiano. Ellos niegan eso. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Y a la persona que no es cristiana y a los que están dentro de nosotros que no son cristianos y se pasan por ser cristianos, recuérdense ustedes, antes de venir el Señor Jesucristo, si a ustedes les gustaba que Dios, en aquellos momentos que ustedes no conocían, que Dios tenía control sobre ustedes. No, a nadie le gustaba eso. A nadie le gustaba. Yo detestaba la idea de que había un Dios soberano sobre mí. Mi padre nunca aceptó a Jesucristo por esa razón, porque decía que era muy cerrado. Decía él, ¿cómo puede haber un solo camino a Dios? ¿Cómo es posible eso? Yo tengo mi parte. Y ese es el sentido que ellos tienen. Ellos niegan que el Señor Jesucristo es su dueño. Niegan que el Señor Jesucristo es su Señor. Niegan que la autoridad y la gobernación del Señor Jesucristo sobre sus vidas es total. Y de nuevo, por eso la teología de ellos es una teología falsa. Una teología falsa. Mis hermanos, en esta mañana, lo que yo quiero dejarles claro a ustedes es esto. La vida de cristiano es una vida de batalla. Es una vida que tenemos que gastarnos. Podemos decir, vamos a utilizar a Pablo Cross, tenemos que gastarnos en el ministerio en el cual el Señor nos puso a nosotros. Ya sea preparando café, ya sea predicando, enseñando, ya sea la música, cualquier ministerio que el Señor nos haya dado, tenemos que gastarnos nosotros en ese ministerio. A eso estamos llamados. Y a contender por el cuerpo doctrinal que el Señor nos ha entregado. Este regalo que Él nos ha dado, que es la palabra de Dios, que es toda lo que nosotros necesitamos para nuestra fe y conducta, ¿verdad? Como decíamos antes, nuestra fe y conducta, todo lo que se atañe a nuestra fe y conducta está aquí,
a contender por esa fe y a estar vigilantes, porque ya Jesús nos lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, que los falsos maestros se están introduciendo. Y si usted quiere identificarlo, bueno, bien fácil identificarlo. ¿Qué es lo que dice ahí? Hombres impíos, incapaces de adorar, incapaces de tener reverencia hacia Dios, hombres que son que se entregan a un libertinaje y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo hago lo que yo quiera porque ya el Señor Jesucristo me salvó, dicen ellos. Y puedo hacer lo que yo quiera. Y disfrutan en ese pecado y niegan al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador que tiene control sobre su vida. Recuérdense en eso. La vida, y sobre todo la vida del cristiano, es una vida de batalla. Es una vida que tenemos que entregarnos a esa vida de una manera total y completa. No es un poquitico ahora, un poquitico después. Muchas personas me dicen, ¿cuándo tú te vas a retirar? Yo no encuentro retiro en la Biblia, retiro de trabajo de afuera, pero no existe el retiro espiritual dentro de la Biblia. No existe. Hasta el último momento en que el Señor nos llama a su presencia, tenemos que estar batallando espiritualmente por la fe que el Señor nos dio. Seguimos después más adelante porque tenemos juicios contra juicios históricos que en la Biblia contra estos apóstatas.